El otro día, en uno de los vídeos acerca de atracones, un suscriptor me preguntó que cuál había sido mi momento más oscuro, mi punto más bajo dentro de mi proceso del trastorno por atracón. Y la verdad es que tuve que decepcionarle un poco porque, aunque nunca me lo había preguntado y fue una gran reflexión pensar en ello, no siento que hubiera como un momento especialmente súper oscuro que me generara esa sensación de tocar fondo y entonces empezar a subir hacia arriba, como un momento que lo cambia todo. No fue así, aunque sí hubieron puntos de inflexión muy importantes, pero no fueron como el punto más bajo. Y me parece súper interesante, me pareció muy interesante esta pregunta, me pareció muy interesante hacer esta reflexión y me parece muy interesante poder compartirlo para que puede ser que estemos cayendo en esa sensación de que aún tengo que tocar más fondo para que se produzca este punto de inflexión porque aún no estoy viviendo el punto de inflexión. Y me gustaría dejar claro que no tiene por qué ser así tu proceso. Entonces, hubo algo en mi proceso que fue crucial o fue muy importante y es que al dedicarme yo al ser ya profesional sanitaria, en el momento en el que se inició el trastorno, vi relativamente rápido que había algo que no estaba funcionando bien en mi conducta de alimentación y que había algo que tenía que trabajarse. Entonces, desde el primer momento decidí que iba a estar acompañada, que esto no lo podía hacer sola y que tenía que buscar a profesionales que me ayudaran a salir adelante y a redirigir esa conducta y a trabajar lo que necesitara trabajar en mí y en mí misma, ¿no? Entonces esto hizo que, a pesar de que, eh, bueno, fue un proceso duro, muchísimo más largo de lo que me hubiera gustado, muchísimo más lento de lo que me hubiera gustado, pero reconozco que muchísimo más rápido que la media de las estadísticas, ¿no? A pesar de ello, pues nadie me quitó esos 4 años y medio de trabajo constante y de estar observándome y de estar trabajándome y de muchos momentos muy, muy críticos y muy, muy oscuros. Ninguno de ellos es especialmente relevante, no hay ningún momento en el que sienta ahí toqué fondo y gracias a ese momento volví a subir. De hecho, mi conclusión fue, y la respuesta que le di a ese suscriptor fue, pues supongo que el momento en el que toqué fondo fue el momento en el que todo empezó, porque ese fue el inicio de mi cambio. De hecho, siempre he dicho, fue un infierno vivir muchas de las situaciones que llevaban el trastorno por atracón, pero a día de hoy me ha abierto tantas posibilidades de autoconocimiento, de trabajarme a mí misma, de transformarme y de conseguir un estado de paz y de bienestar y de dominio de mis emociones y de gestión y de atención a mis emociones y a mi mente y a mis pensamientos tan potente que la realidad es que ha sido la mayor bendición por la que podía pasar, ¿no? Entonces no hubo un momento hipercrítico, hubieron varios momentos muy oscuros que recuerdo perfectamente, muchos de ellos con muchísimo detalle, a nivel de sensaciones, de cosas que estaban pasando, de pensamientos. Hubieron muchos momentos críticos, pero ninguno fue como el punto más bajo, ¿no? Creo que esto es interesante porque a lo mejor esta pregunta me hizo reflexionar que a lo mejor estamos esperando a que haya ese punto bajo, ¿no? Hasta dónde puedo seguir bajando para que realmente me duela tanto como para poder ir hacia arriba, ¿no? Y si te reconoces de una forma consciente o inconsciente en este pensamiento, yo creo que sería interesante, ¿no? que buscaras ayuda si no la tienes para que alguien pueda acompañarte, ¿no? El caso es que no hubo un momento oscuro, oscuro. Hubieron varios momentos que hicieron clics. Hubieron varios momentos en los que
varias cosas se fueron colocando, porque al final un trastorno de cualquier tipo es, es una situación en la que están muchísimos factores implicados, hay muchísimas cosas en las que trabajar, hay muchas cosas en las que observar a nivel interno, a nivel externo. Y entonces hay como muchos puntos en el proceso en el que varias cosas se van recolocando. Y, y entonces esto a lo mejor te puede llevar como... Para mí sí que hay un momento crucial donde finalmente todo terminó de encajar, porque fue como la última pieza que faltaba en el puzzle, pero para otra persona puede ser una pieza más porque necesita hacer otro trabajo que yo hice anteriormente y que esta persona pues necesita hacer después, ¿no? Entonces, para mí el punto clave más significativo fue cuando entendí a nivel neurológico todo lo que me estaba pasando, ¿no? Cuando entendí que no todo eran emociones, que no todo era ansiedades, que no todo era gestionar cosas internas a través de la comida, sino que había una parte automatizada, ¿no? Que de ahí pues que saliera finalmente pues todo el proyecto del programa Reconexión, del libro de Libérate de los atracones en 5 pasos, que está pues basado en toda esta neurociencia, ¿no? Y ese para mí fue un punto de inflexión porque había todo un trabajo previo acumulado. Yo ya me sentía muy bien internamente, había hecho muchísimos progresos internamente y a raíz de aplicar las bases de neurociencia, las bases de la automatización y desautomatizar, desaprender conductas de atracón y reaprender nuevas conductas, ese punto generó un gran cambio en mi conducta. Y luego vinieron otros trabajos que tuve que seguir haciendo. Entonces, para mí ese sí fue un punto de inflexión, pero ni siquiera fue como un punto muy oscuro. Era un punto en el que yo sí estaba un poco en lucha conmigo misma desde hacía tiempo porque pensaba pues que no lo iba a conseguir nunca, que me había quitado gran parte del sufrimiento, pero había otra parte que quedaba ahí, que no me veía capaz de liberarla, que no tenía fuerza de voluntad, que a lo mejor era que yo no quería, no sé, me venían un montón de esos pensamientos a la mente, ¿no? Y bueno, y finalmente cuando entendí pues toda esa última parte que me quedaba ya lejos de emociones, de gestión interna y demás, fue cuando hice ese gran salto, ¿no? Entonces, en resumen, lo que te quiero decir es que mmm, supongo intentar como no idealizar el proceso, que cada uno de nosotros tenemos un proceso, que cada uno de nosotros vive el proceso como lo tiene que vivir. Algunos trabajarán algo antes, otros lo trabajarán más tarde, en diferentes intensidades. Tu proceso es único y no esperes en estar como previendo qué es lo que tiene que pasar porque solo vas a saber lo que va a pasar una vez hayas andado todo el camino y mires hacia atrás y digas, mira, estos puntos, ¿no? Porque si yo te hubiera tenido que contar todo esto durante el proceso, no hubiera podido contártelo, ¿no? Eh, tuve muchos momentos muy grises y a lo mejor te hubiera dicho, pues ese fue un momento muy, muy oscuro que me hizo hacer un clic. Pero luego, viendo todo el proceso completo, sintiendo que hace ya desde 2018 que me dieron el alta, que todo el tema de atracones ha desaparecido para siempre y que doy ese tema por zanjado a nivel particular, el punto de inflexión, si tuviera que elegir uno, el punto crítico, el más oscuro, fue el día que empezó todo. Porque ese día fue el día que empecé a andar hacia mi sanación. A pesar de que pueda sonar contradictorio, pero realmente fue así. El día que empezó esos primeros atracones fue el día que empecé a andar hacia mi sanación. Si te sientes reconocida en algo, si quieres trabajar, si sientes que también estás como en ese punto, ¿no? De que has estado durante mucho tiempo viendo muchas cosas, que has avanzado mucho, pero que hay ciertos atracones que no terminas de liberarlos y demás. Tienes el libro de Libérate de los atracones en 5 pasos. Es un libro que tiene 3 partes.
una primera parte de neurociencia terapéutica, una segunda parte de mentalidad para afrontar el cambio y una tercera parte práctica paso a paso para conseguir trabajar los atracones, tanto impulsivos, compulsivos, automáticos, el comer compulsivo, el sentir que comes sin control. Puedes, con el libro, tenemos muy buenas reseñas, estoy segura de que te va a encantar. Y si quieres ir un paso más allá, quieres trabajar en general tu relación con la comida, tu relación contigo misma, tu relación con tu cuerpo, puedes agendar una llamada de diagnóstico gratuita sin ningún compromiso. Tendrás el link por aquí abajo o en la descripción de la bio. Y nada, y nos vemos en esa llamada y vemos cómo podemos afrontar tu caso en concreto. Espero que este vídeo te haya servido. Dale un like si es así, compártelo si conoces a alguien que crees que le puede interesar y nos vemos en un próximo vídeo muy prontito. Chao.